Olá, buenas noches. Arrancamos más un conexión. Hoy Conexión América. Vinimos de la conexión Big Data, ¿no? Donde fuimos a Ecuador y llegamos a nivel América Latina. Quero dar la bienvenida y primero de todo decir gracias al invitado, a los invitados en la entrevista, porque la verdad que todos, hoy en día el tiempo es cada vez más costoso, cada vez más complicado, tenemos tantas cosas que hacer y ellos disponibilizaron su tiempo para estar aquí compartiendo un poco de conocimiento. Vou empezar saludando a nosso companheiro desde Argentina, Buenos Aires, Matías Burgos. Olá, Matías. Buenas noches, Jali. Buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Un placer estar acá. Um gusto, Matías. Matías é consultor político especializado em estratégias para governo e campanhas eleitorais. Foi jefe de gabinete da Secretaria Legal e Técnica da Nação durante a presidência do ex-presidente Maurício Macri. Temos acá também a Antón Pombo, desde Pozuelo em Madrid. Hola, Antón. Hola, buenas noches. Un placer estar una vez más aquí con todos ustedes. Antón como vocês que acompanham a Conexão sabem, é consultor político espanhol com experiência em campanhas em Europa e em América Latina, em especial nos últimos 2 anos, não, Antón? Vem acompanhando muito de cerca a América Latina, América Latina, Brasil, Dominicana e muitos outros países. Temos acá também o diretor criativo especializado em campanhas políticas, que participou nos últimos anos das presidenciais mais importantes da América Latina, não? Em Brasil, com Fernando Haddad, em la complicadíssima e importantíssima campanha em contra de Bolsonaro, e também em la vitória de Evo Morales em Bolívia e em la casi, se podemos dizer isso, casi vitória de Martínez em Uruguai. Olá, JP ou JP, bem-vindo. Hola, buenas noches. Es un gran placer poder participar de Conexión y gostaria de agradecer por la invitación. Um gosto tenerte acá. E, bueno, temos então nosso invitado especial, que de verdade um gosto de te apresentá-lo, Dr. Malamud, Carlos Malamud, desde Espanha. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Es un gusto estar aquí en Conexión América. Muchas gracias, ¿no? Entonces, el invitado de hoy es investigador principal del Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de América en la UNED. Membro de la Academia Nacional de História de Argentina, ha escrito e editado numerosos livros de história latino-americana, entre os mais recentes, Populismo Latino-Americano, de 2010, e História de América, que foi um livro que me regalou Antón, e que de verdade eu desfruto em cada aeroporto, em dos viagens que voei. É meu livro que me acompanha. Já foi a Honduras, a Equador, a Argentina, agora está comigo aqui em Brasil. Atualmente compatibiliza seu grande trabalho de historiador com jornalista político e de relações internacionais de América Latina, não? É um podcast muito interessante que vou compartilhar depois, onde você pode escutá-lo. E, bueno, hoy está aquí, va a compartir su conocimiento y muchas gracias a todos. Entonces empezamos con la primera pregunta con JP desde Brasil. Sí, gracias. Hoy por hoy hay gobiernos en América Latina que mantienen activas las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con el Kremlin. ¿Cómo crees que la guerra y los embargos de los Estados Unidos a Rusia va a afectar la popularidad de los gobiernos y la economía de estos países? En efecto, la guerra de Ucrania, o la invasión rusa de Ucrania, lo que ha mostrado es que hay una serie de países que están alineados claramente con Rusia. Los principales aliados en la región son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Aunque hay otros países como Bolivia, pero también Argentina e incluso Brasil, que tienen
ciertas relaciones, por así decirlo, que han planteado alguna neutralidad en el conflicto. No solo eso, sino que también los presidentes Alberto Fernández de Argentina y Jair Bolsonaro de Brasil estuvieron en Moscú en las semanas previas a la invasión a Ucrania, lo cual de alguna manera era todo una declaración de intenciones sobre su proximidad, cercanía y sobre todo sintonía con respecto a Putin y al gobierno ruso. Esto, sin embargo, a la hora de la votación en la Asamblea General de Naciones Unidas se expresó de una manera diferente. Todos los países latinoamericanos votaron a favor de la declaración condenando la invasión rusa. Hubo algunas excepciones, como la de El Salvador, más las de Nicaragua, Cuba y Bolivia, que se abstuvieron, pero Venezuela no pudo votar porque no estaba al corriente de las cuotas de Naciones Unidas y por lo tanto perdió su derecho a voto. No sabemos qué hubiera votado Venezuela, si hubiera apoyado a Putin o no. Probablemente lo hubiera apoyado, dado el tenor de las declaraciones previas de Nicolás Maduro. Y otros países como Argentina y Brasil, que tenían una cierta cercanía a Moscú, sin embargo, terminaron votando o apoyando la resolución de Naciones Unidas. ¿Cómo va a afectar esto las economías de estos países? Pues en realidad la guerra está distorsionando toda la economía internacional, está provocando un aumento de la inflación, está provocando también una ruptura creciente de las cadenas de abastecimiento y las cadenas de valor, está comprometiendo el crecimiento previsto para los próximos años, sobre todo a partir de la recuperación post-pandemia, y en ese sentido habría que recordar que después de los efectos desastrosos de la pandemia, ahora se añaden los efectos de la guerra. Y hay otro elemento a considerar, que es el impacto de la guerra sobre el precio de las materias primas. Esto, por un lado, puede ser bien recibido por aquellos países productores, tanto de hidrocarburos como también de alimentos, porque los precios están subiendo en los mercados internacionales, pero también y al mismo tiempo es un arma de doble filo. Desde el punto de vista de los hidrocarburos, porque el precio de los combustibles está aumentando y con independencia de si es un país productor o importador neto de gas y petróleo, lo cierto es que el aumento en el precio de los combustibles está repercutiendo sobre el bolsillo de los sectores populares y esto tiene repercusiones políticas importantes, pero también en el caso de los alimentos, dada la proximidad, por ejemplo, la importancia de Ucrania e inclusive de Rusia en el abastecimiento de algunos mercados sensibles para la economía internacional, como puede ser el mercado de cereales por una parte, pero el mercado de ciertos aceites por la otra, ¿no? Y esto evidentemente ya está presentando complicaciones serias a nivel internacional. Y a esto se añade otra cuestión, y es que, por ejemplo, en el caso venezolano, hay que recordar que desde 2019 PDVSA, la empresa de petróleos estatal, mudó su sede europea desde Lisboa a Moscú. Y esto supuso que no solamente la sede de la petrolera estuviera en Moscú, sino también que muchas cuentas corrientes, tanto propias de la petrolera como de otros personajes del régimen chavista, fueran también trasladados a bancos rusos. Y aquí nos encontramos con un efecto no deseado de las sanciones, y es que muchos altos jerarcas, tanto políticos como militares chavistas, están viendo cómo sus cuentas, donde estaban sus legítimos ahorros conseguidos a base de años de trabajo, están puestos en peligro o pueden licuarse. Entonces,
aquí hay también otro factor a tener en cuenta a la hora de evaluar el impacto de las sanciones. Clarísimo, clarísimo. Hoy, Carlos, no se parece, todas las cámaras obviamente están puestas en la cuestión de Ucrania y Rusia, sin duda alguna, pero creo que no habría que desatender o dejar de poner el foco sobre otra de las grandes potencias que tiene el mundo de hoy, que es China, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que uno de los cambios más importantes que ha sufrido el continente a nivel geopolítico es el progresivo reconocimiento de la China continental, ¿no? Y particularmente creo que esta situación adquiere una puntual importancia en América Central, donde tenemos el reconocimiento por parte de El Salvador, por parte de Nicaragua, pero incluso fue un asunto central en la pasada campaña electoral de Honduras, de hace algunos meses. Entonces, ¿cómo cree que puede afectar esto en las relaciones dentro de la región y con economías que son tan dependientes de las remesas? Bueno, aquí evidentemente tenemos una cuestión que es el incremento de la presencia china en América Latina, ¿no? Y esto se ha producido en un lapso de tiempo relativamente breve. Si vemos lo que ocurría a finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, esta presencia era sumamente limitada, tanto en términos comerciales como inclusive en términos políticos. Todavía había un número apreciable de países latinoamericanos que tenían relaciones diplomáticas con Taiwán y no con la República Popular China. Pero a partir del mismo comienzo del siglo XXI, del año 2000, 2001, pues el comercio de China con la región comenzó a incrementarse. Esto provocó, entre otras cuestiones, el llamado superciclo de las commodities o de las materias primas, el aumento en el precio espectacular de las materias primas, que con independencia del color político de los gobiernos, sirvió de estímulo para un potente crecimiento de todos los países de la región. Y en poco tiempo China pasó a convertirse en el primero o segundo socio comercial de la mayor parte de los países latinoamericanos, sino de todos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación hoy? La situación hoy es que esta presencia se ha ido consolidando, de una presencia centrada básicamente en el comercio. Esta se extendió primero a través de un incremento de las relaciones financieras vía préstamos, que el principal beneficiario fue Venezuela, pero sin embargo rápidamente la República Popular China salió un poco escaldada de su relación con el gobierno de Hugo Chávez, porque la informalidad del gobierno, el incumplimiento de los compromisos hizo aumentar el riesgo de esa elevada exposición financiera de China. Pero hubo otros países beneficiarios, básicamente tres más, que fueron Brasil, Argentina y Ecuador. Pero la presencia china no se limitó a estos aspectos, financiero por un lado y comercial por el otro, sino que vía fusiones y adquisiciones de empresa, la presencia empresarial en sectores claves de las economías latinoamericanas se fue consolidando. Y a esto hay que agregar también un incremento notable en la construcción de obras de infraestructura gracias a la presencia de distintos bancos chinos y a la financiación de estas actividades con préstamos a bajos tipos de interés, aunque tampoco regalados, y en este sentido hay que tener presente que los chinos están para hacer negocios y no para hacer obras de beneficencia ni regalar nada a nadie. Pero desde esta perspectiva, lo que hay que tener también presente o no perder de vista son las grandes contrapartidas o contraprestaciones que exige China a partir de esta relación, ¿no? Dos ejemplos, ¿no? Uno, en el caso de Brasil, en plena campaña electoral, el hoy presidente Jair Mesías Bolsonaro viajó a Taiwán. En la misma noche de su triunfo electoral, el diario del Partido Comunista Chino para el extranjero, creo que es Global Times, si no me equivoco, publicó una noticia
indicándole al nuevo presidente electo Bolsonaro que había determinadas líneas rojas que no se podían traspasar en la relación con China, que Taiwán era una de esas líneas rojas, que el señor Bolsonaro era libre de elegir con quién quería tener relaciones, pero si quería tener un estrecho comercio con la China popular, pues debía abstenerse de tener relaciones con Taiwán. Esto fue percibido sobre todo por los productores agropecuarios brasileños, el famoso lobby del buey, uno de los sostenes de Bolsonaro en su campaña electoral, como una amenaza muy flagrante contra sus intereses, y de ahí que Bolsonaro tuviera que rectificar y hoy mantiene una relación normal, por así decirlo, y con comillas, con la República Popular China. El otro ejemplo es el de el presidente Mauricio Macri, que fue elegido en Argentina en 2015, que intentó reorientar la relación de su país con China y suspender, por ejemplo, la construcción de dos grandes presas hidroeléctricas que están construyendo en la Patagonia Argentina, una de nombre Zepernik y la otra de nombre Néstor Kirchner. Pero cuando intentó hacer esto, los chinos se mostraron firmes, le dijeron los compromisos firmados son los que son y usted no puede volverse atrás, salvo que decida afrontar una compensación elevada y adecuada en función de lo que supuso la inversión china en estos proyectos. Y Macri no tuvo más remedio que mantener los compromisos firmados por sus antecesores. Esto nos lleva a ver cómo a través de la economía, pues China, con presencia básicamente bien de empresas del Estado o bien algunas empresas privadas, pero que tienen una clara dependencia respecto al gobierno chino, pues están aumentando no solamente su influencia económica, sino también su influencia política. Perfecto, perfecto. Y bueno, no voy todavía a Brasil, pero recién estuve en Colombia, entonces tengo muy fresco todavía el tema de las elecciones en Colombia. Y además tiene ahora, ¿no? El pueblo colombiano va a acudir a las urnas. Pero yo quisiera hablar entonces un poco, traer un tema un poco para ese país. Hay en su último libro, que todavía então no me regaló, pero ese pronto me va a regalar, traer a Brasilia. Então, usted reflexiona sobre cómo los bolivarianos New Wave manipulam el legado del Libertador para construir movimentos políticos identitários. Aproveitando que Bolívar dorme el sueño eterno en Colombia y que la fecha de las elecciones está muy próxima, ¿cree que Bolívar podría ganar hoy las elecciones en Colombia o que vendría a alguien acusado de antibolivariano? Vamos a ver, en efecto, en mi último libro, que se llama El sueño de Bolívar y la manipulación bolivariana, falsificación de la historia e integración regional en América Latina, pues un poco me centro en la forma en cómo el discurso bolivariano, el discurso chavista, ha tendido a distorsionar lo que era el pensamiento original de Simón Bolívar, ¿no? Los bolivarianos presentan a Simón Bolívar como un gran precursor, como el gran precursor del antiimperialismo en América Latina, el antiimperialismo contra Estados Unidos, como el gran precursor del socialismo, especialmente el socialismo del siglo XXI, y también como el gran precursor de la integración regional latinoamericana. En realidad, cuando Bolívar vivía, ninguno de estos tres conceptos, antiimperialismo, socialismo e integración regional, estaban presentes en su vocabulario, en el vocabulario político de aquel momento, y menos con las acepciones actuales que se le da a estos tres vocablos, ¿no? Pero respecto a la pregunta de Halley sobre qué tipo de candidato sería Bolívar en la elección colombiana, ¿no? Primero, habría que decir
que para poder ser candidato Bolívar, salvo que decidiera presentarse como candidato independiente, debería pasar por unas primarias bastante duras, ¿no? Es decir, no sé por cuál de las dos coaliciones más a su alcance se presentaría Bolívar, si bien por Equipo por Colombia, es decir, por la coalición de derecha, o bien por la coalición de la esperanza, por la coalición del centro, ¿no? Es decir, habría que ver en cuál. Y esto significaría primero que tendría que tener el favor de sus próximos y luego el favor del conjunto de los colombianos. La creación del Grupo de Puebla lo que está marcando de alguna manera es cómo esa denominación o definición de bolivariano ha perdido impacto, de alguna manera, la crisis venezolana, pero también la crisis de Bolivia, la derrota de Correa en Ecuador y otros factores, pues han impulsado a dejarla de lado. A esto se suma el deterioro del ALBA, la pérdida de presencia de instancias de integración regional como UNASUR, y esto hace que en lugar de el sinónimo bolivariano, del adjetivo bolivariano, perdón, se esté imponiendo al partido del Grupo de Puebla esta idea de movimientos o políticos progresistas. En torno a las corrientes de la izquierda en el continente, y aprovechando que estos días está siendo, no sé si es mañana, la investidura en Chile, quería comentar un artículo reciente que publicó usted en el Real Instituto Elcano sobre la elección de Boric. En él usted habla sobre en qué corriente de la izquierda se puede marcar al nuevo presidente de Chile. Lo cierto es que, en mi opinión, Boric ha sido el único dirigente, digamos, de la nueva izquierda que ha sido capaz de imponerse frente a los candidatos tradicionales de izquierda. En Brasil, por ejemplo, podría hablarse de un Boulos versus Lula, que todavía no está latente, pero que estará. En Ecuador se vio un Yacu Pérez perdiendo contra el correísmo, en Perú recientemente Verónica Mendoza contra Castillo, etcétera, etcétera. ¿Será porque, parafraseando al clásico italiano, lo viejo no termina de morir, o es porque lo nuevo no termina de nacer? Bueno, no sé si Gramsci sería muy aplicable en esta coyuntura, ¿no? Es decir, pero lo que sí está claro es que Boric supone un recambio importante en la izquierda chilena, en primer lugar, y en la izquierda latinoamericana en general, ¿no? Es decir, un recambio, por un lado, desde un punto de vista de edad, un recambio generacional, es decir, es un rejuvenecimiento de esa izquierda. Boric asume mañana, en efecto, la presidencia en Chile con solo 36 años, y esto es algo que, si vemos a otros dirigentes de la izquierda latinoamericana, pues prácticamente, como le gustaba decir a Evo Morales en 2005, que se consideraba el hijo de Chávez y el nieto de Fidel, pues de alguna manera Boric puede ser el nieto de buena parte de los dirigentes latinoamericanos, ¿no? Es decir, por supuesto que de Lula para comenzar, ¿no? Pero también el hijo de otros dirigentes como Maduro, como Evo Morales mismo, ¿no? Pero la distancia con ellos no es solo una distancia generacional, sino también es una distancia de enfoque, ¿no? Es decir, Boric no participa de esa especie de ley de silencio bolivariana, o podríamos decir de la omertá bolivariana respecto a que los asuntos de familia no se airean en público, ¿no? Es decir, él es capaz de criticar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, en Venezuela o en Cuba, algo que es impensable en otros dirigentes progresistas de la región, inclusive en el caso de que Lula gane el próximo mes de octubre, sería complicado, dadas las presiones internas que recibiría
dentro de su partido que tome una postura similar a la de Boric, ¿no? Y en el caso de Petro me temo que va a ser algo similar en caso de que ganen las próximas elecciones a celebrar en mayo la primera vuelta y junio, con toda probabilidad, la segunda, ¿no? Entonces, y esto, esta claridad en los planteamientos de Boric se ve incluso en relación con la fuerte, clara y taxativa condena que ha hecho Boric de la invasión Rusia en Ucrania, ¿no? Es decir, primero llamando a las cosas por su nombre, esto es una invasión. Segundo, condenando a Rusia. Y tercero, mostrando su clara solidaridad con los ucranianos, es decir, no comprando en absoluto, como hicieron otros líderes de la izquierda latinoamericana, comenzando por Evo Morales y siguiendo por Maduro, esta idea de que había que desnazificar a Ucrania, de que la situación en Ucrania era una grave amenaza, como se está viendo, ¿no? Por supuesto, para Rusia, y que, por lo tanto, Rusia estaba en pleno derecho de intervenir, vulnerando la soberanía de un país independiente como Ucrania, que debería estar en condiciones, más allá de lo que pueda representar para terceros países, en condiciones de elegir su destino. Y si un país como Ucrania quiere vincularse a la OTAN o quiere vincularse a la Unión Europea, yo creo que no hay ningún otro país que pueda prohibírselo. Entonces, que la izquierda latinoamericana, que en otros momentos está tan orgullosa de defender la soberanía nacional, de defender la integridad de la patria, de defender la autodeterminación, en este momento se alinee con claramente muchos de sus líderes y gobiernos, inclusive con un sátrapa como Putin, pues llama poderosamente la atención. Ahora, Carlos, lo traigo para Argentina. Qué peligro. Parece que, bueno, qué peligro. Parece que por fin hay acuerdo, ¿no?, entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional, en un momento en donde los índices de popularidad del presidente Fernández parecen posicionarlo como el futuro expresidente de los argentinos, ¿no? Entonces, en 2019, el entonces presidente Mauricio Macri, apeló a sería un shock de recuperación económica en los meses previos, ¿no?, a la elección. Cree que, bueno, ya conocemos la historia, pero cree que el presidente Fernández hará el mismo intento, ¿no? Y en todo caso, si lo hiciera, ¿cree que esto le sirva para quedarse en la Casa Rosada? Bueno, el asunto es si uno cree en los milagros o no, ¿no? Es decir, anoche presenciamos uno cuando el Madrid le ganó 3-1 al PSG, ¿no? O sea que Santa Rita, 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 hay milagros que se cumplen si uno besa la estampita como corresponde. Puede ser, de acuerdo con la figura retórica que plantea Matías, de que Alberto Fernández es el próximo expresidente de los argentinos, podría ser. ¿Tiene posibilidades de ser reelecto? También puede ser. Y sobre todo en un sistema político como el argentino, donde todo es posible. Por supuesto que si analizamos la situación con los datos de hoy en día, es bastante complicado. Y es bastante complicado no solo por las posibilidades personales de Alberto Fernández de ganar la reelección, que son bajas, como es muy bajo también como son bajos sus índices de aprobación popular, su reconocimiento por parte de sus conciudadanos, sino también porque la coalición que lo llevó al poder, que es la suma del peronismo más el kirchnerismo, está pasando por una situación de bastante complicación, bastante complicada, por no decir
de abierto enfrentamiento interno. Entonces, las chances de Alberto Fernández pasan en primer lugar por ver si esta coalición oficialista puede recomponerse. En segundo lugar, en el caso de que se recomponga, si el elegido para encabezarla en 2022 va a ser nuevamente Alberto Fernández, teniendo en cuenta la decepción que para el kirchnerismo supuso su figura, que una decepción que pasó básicamente porque la subordinación a Cristina Fernández de Kirchner no fue total, es decir, no hubo una total sumisión de Alberto Fernández a Cristina Fernández. Y en tercer lugar, por si se puede lograr una cierta recuperación de la economía argentina en un momento tan delicado como este. Entonces, esas tres cuestiones son bastante improbables y todavía es más improbable que, dada la lamentable situación de la economía argentina, pueda generarse un programa de estímulo económico, de recuperación o de aumento del consumo, como el que pudo ensayar Macri a finales de 2015 y que pueda volver, perdón, de 2019, y que pueda volver a reproducirse en este momento, ¿no? Es decir, entonces, las cumbres de más de 8.000 metros que debe remontar Alberto Fernández para poder ser reelecto son bastante complicadas. Buenísimo. Sí, viene un partido duro para Alberto, ¿no, Matías? Ahora Sí, creo que parece que sí. JP... Pero bueno, Matías no se va a aburrir, ¿no? Es decir, ¿Cómo? que no te vas a aburrir, Matías, en los próximos meses. No, con suerte pueda dormir en los próximos meses. Eso sí. No, porque hay que tener en cuenta también otro factor. Primero que quedan más de año y medio, ¿no? Para las próximas elecciones presidenciales. Menos para las PASO, si las hay. Habrá que ver si las hay o no las hay, pero en el caso de que las haya, serán en agosto del 2022, del año próximo. Pero teniendo en cuenta también la peculiaridad del sistema político argentino, donde cada provincia puede convocar elecciones para elegir gobernador y los parlamentos provinciales cuando más le convenga, pues me temo que el año 22 va a ser un año marcado por una sucesión casi constante de elecciones provinciales, ¿no? Entonces, desde comienzos del año hasta octubre va a haber elecciones provinciales distribuidas a lo largo del calendario, más las primarias en caso de producirse, más las presidenciales y parlamentarias en su momento. Absolutamente. Va a ser un año para no dormir. Tal cual. Doctor Malamud, hay muchos analistas electorales que hablan ahora de una fuerte ola de izquierda en América Latina. Pero creo que la consolidación de esta ola depende de las elecciones de las dos más grandes democracias de nuestra región, que es México y Brasil. Que, aunque nada esté decidido, el camino de Lula nos parece un poco más tranquilo. Y en México hay dos izquierdas, el lado de Obrador y el lado de Vapor México. Y la pregunta es que si crees que en México va a mantenerse una izquierda más populista de Obrador, o los mexicanos van a girar para la izquierda un poco más tradicional y así poner fin a lo que usted denominó como los populismos de la cuarta ola. Bueno, yo en primer lugar no estoy de acuerdo con la premisa de que estemos frente a un nuevo giro a la izquierda o una nueva ola rosa en América Latina, ¿no? Es decir, es verdad que ganó Boric en Chile, que ganó Xiomara Castro en Honduras, y que las opciones de Lula en Brasil y de Petro en Colombia son muy importantes. Pero más que de un giro a la izquierda, yo creo que estamos frente a un fenómeno
que ya había emergido y se había mostrado con fuerza en la región, pero no solamente en la región, sino en otras partes del mundo, del llamado voto bronca o voto de cabreo contra los oficialismos. La pandemia no hizo sino intensificar este movimiento y lo que hay es un fuerte castigo al oficialismo por su gestión de la crisis, por la mala distribución de la riqueza y por una serie de distintos factores que no vale la pena extenderme en este momento. Pero sin embargo, lo que prima es ese voto de castigo al oficialismo. ¿Qué ocurre? Ocurre que en este momento la concentración de gobiernos de derecha que exponen su continuidad en procesos electorales abiertos es grande. Y esto explica por qué el castigo contra Piñera permitió el triunfo de Boric, como el castigo contra Hernández en Honduras posibilitó el triunfo de Xiomara Castro, como el castigo contra Bolsonaro o el castigo contra Duque puede promocionar a Petro o Lula. Pero ha habido otros resultados que vale la pena no perder de vista, como el que ha tenido lugar en Ecuador o como el que va a tener lugar próximamente en la segunda vuelta en Costa Rica, donde los dos candidatos son uno populista claramente y otro de centro o levemente escorado al centro izquierda, pero muy poquito. Entonces, yo creo que todavía es pronto para decir que estamos frente a un giro a la izquierda en América Latina. Hay que tener presente que entre 2020 y 2024, todos los países de América Latina, salvo Cuba por particularidades de su sistema político y Bolivia porque eligió presidente a finales de 2019, todos los demás países van a tener que elegir presidente o reelegir al presidente. Y entre 2022, es decir, el año próximo, y 2023, veremos cómo otros países importantes de América Latina que tienen actualmente gobiernos que se consideran de izquierdas, como Argentina o México, como se planteaba antes, van a tener que elegir presidente. Y si el voto de castigo funciona también aquí, en Argentina ya lo analizamos con mayor profundidad, en México puede ocurrir otro tanto de lo mismo, aunque de momento la popularidad de López Obrador sigue siendo elevada, pero hay que recordar que López Obrador no se puede presentar a la reelección, salvo que, cosa bastante complicada, que reforme la Constitución, porque en México, desde la Revolución Mexicana en adelante, la reelección está prohibida. Recordemos que el principal eslogan de la Revolución Mexicana era sufragio efectivo, no reelección, y esto es algo que sigue presente, ¿no? y que caracteriza el sistema político mexicano. Entonces, habrá que ver cómo sigue funcionando el voto de castigo. De momento, parece que la pandemia comienza a remitir, crucemos los dedos y esperemos que esto se mantenga, pero a la pandemia ahora se suman los efectos nocivos de la guerra de Ucrania, lo cual también permite avisorar nuevas tormentas sobre el horizonte latinoamericano, ¿no? Y esto va a tener evidentemente repercusiones políticas y podrá pasar factura nuevamente a los oficialismos. Entonces, giro a la izquierda, pues la verdad que creo que no, creo que en todo caso es pronto, pero no solamente es pronto, sino que también esta nueva izquierda, por llamarla de alguna manera, que está emergiendo en estos momentos en América Latina, es claramente diferente de la que ocupó el primer plano de la escena política en la primera década del siglo XXI. En primer lugar, porque el gran factotum y animador de este proceso del giro a la izquierda en la primera década del siglo XXI, Hugo Chávez,
ya no está con nosotros, como tampoco está con nosotros Fidel Castro, que también nos ha abandonado. Y esto crea un panorama muy diferente. En segundo lugar, porque rápidamente comenzó el llamado superciclo de las commodities al que me refería antes, que permitió a los gobiernos, sobre todo populistas, una serie de alegrías, pero no solo los populistas, una serie de alegrías políticas que hoy por hoy son totalmente impensables. Es destinar ingentes recursos para subsidiar políticas públicas, para impulsar planes sociales, para financiar políticas clientelísticas, es muy complicado. A tal punto que es complicado que el nuevo presidente de Chile, Boric, piensa implementar una profunda reforma fiscal para, a través de impuestos, generar la riqueza necesaria para poder impulsar sus reformas estructurales que van a afectar básicamente al sistema de pensiones, que van a afectar a la sanidad y van a afectar a la educación y también al salario mínimo. Pero si no hay esas reformas estructurales, esas reformas profundas, los cambios van a ser complicados, por no decir imposibles. Entonces, hace tiempo que América Latina requiere de una serie de reformas estructurales, es necesario implementarlas y para ello también hay que avanzar de forma decidida en la reformulación de los contratos sociales vigentes. Pero prueba de que las cosas son hoy muy distintas que antes, la vemos en que más allá de la polarización instalada en muchos de los sistemas políticos latinoamericanos, Perú es un claro ejemplo, pero también Argentina, Brasil, Colombia algo menos, porque bueno, ahí estamos viendo cómo al menos hay tres tendencias con ciertas posibilidades. Pero más allá de esta polarización, las opciones más a la izquierda tienen más o menos claro que por sí solas son insuficientes para ganar la elección. Y esto que en el pasado no fue así, y no fue así, entre otras cosas, porque había los recursos necesarios para atraer al público, hoy no ocurre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Boric, por ejemplo, para ganar la segunda vuelta, tuvo que converger con el centro izquierda de una manera clara, con la anterior concertación, con la tan denostada concertación. Recordemos que uno de los grandes lemas que sirvió para movilizar a buena parte de la población chilena detrás de las protestas violentas de octubre del 19 fue: no son 30 pesos, son 30 años. Es decir, un rechazo frontal a la transición a la democracia chilena, que fue una de las transiciones más ejemplares y modélicas de América Latina. Pero no solamente en Chile, la izquierda más extrema, por así decirlo, aunque Boric se reclame como socialdemócrata, y esto sería otra discusión a profundizar, a ver si realmente Boric es socialdemócrata o no es, o qué significa ser socialdemócrata de acuerdo a los patrones latinoamericanos. Pero decía que más allá de Chile, fenómenos relativamente similares están teniendo lugar tanto en Colombia como en Brasil, que son las dos grandes elecciones de este año. En Colombia, Petro, que encabeza de forma sostenida las encuestas desde hace mucho tiempo y con grandes posibilidades de triunfo, sin embargo, tiene claro que sin el apoyo del centro no llega. Y sobre todo, sin poder prever de momento cuál va a ser su rival. Y de ahí que esté tan preocupado de provocar una convergencia, una negociación con César Gaviria y con el Partido Liberal de Colombia. Y en el caso de Brasil, Lula también, y más allá de la oposición de los sectores más duros de su partido,
está intentando que su candidato a vicepresidente será Geraldo Alckmin, proveniente del partido de la socialdemocracia brasileña, el partido de Fernando Henrique Cardoso, un partido de centro-derecha. Entonces, estos fenómenos nos están indicando que más allá de todo lo que se pueda proclamar en torno a este giro a la izquierda, esta izquierda que está llegando al poder en muchos países no es igual que la izquierda que llegó, la izquierda bolivariana que llegó en 2004, 2009. Y, la verdad que Geraldo Alckmin representa incluso más un centro más derecha, ¿no, JP? Bueno, pero Sí, sí. recordemos quiénes fueron los vicepresidentes tanto de Lula primero y de Dilma después. Empresario de derecha. El último vicepresidente de Lula, de Dilma, Temer. El primer vicepresidente de Lula, Alencar era, ¿no? José Alencar. Que era un proveniente de un partido que se reclamaba liberal, pero que era un partido no de centro derecha, abiertamente de derecha. Conservadores. Y es un empresario. Entonces, bueno, este fenómeno que Lula lo tuvo muy presente, en este momento tiene una dimensión mayor, porque no es lo mismo sumar a su candidatura como vicepresidente a personajes más o menos secundarios, como podían ser Alencar o inclusive Temer antes de ser presidente después del impeachment contra Dilma, que sumar a un personaje como Alckmin, ¿no? Es decir, yo creo que hay un giro bastante importante y de ahí también el rechazo de sectores muy connotados del Partido de los Trabajadores, del PT, en contra de Alckmin, porque ven que si esto se consuma, las posibilidades de realizar un gobierno hegemónico desde las perspectivas de los postulados ideológicos y políticos del PT se van a ver seriamente limitados. Total. Muy fuerte. O sea, tenemos un video. Valentina es una compañera de Colombia que está en campaña, está trabajando, no pudo entrar, pero envió un video. No sé si Rafa puede poner el video de la pregunta, Rafa. Carlos, ¿cómo estás? Te pido disculpas por no haber podido estar en la entrevista y en la grabación, pero tú sabes que a veces en campaña surgen cosas. Me habría encantado estar en este espacio porque realmente te admiro. Quería hacerte una pregunta y es, todos los presidentes democráticos en ejercicio están en su primer mandato en este momento. Y no solamente eso, sino que todos los expresidentes, tal vez a excepción de Paraguay y de pronto Bolivia, digamos que estaban respondiendo en su momento a una lógica de cambio en la política en cada uno de los países en los que estaban compitiendo. Duque, pues de alguna manera era la oposición a Santos, que estaba saliendo. Alberto y su vicepresidenta eran la oposición a Macri. Lasso era la oposición al correísmo. Y pues Bolsonaro en contra del PT, como sabes. ¿Cómo crees tú que podemos interpretar esta tendencia en un contexto regional en donde históricamente siempre se ha caracterizado por liderazgos fuertes? ¿Qué crees que viene después de todo esto? Gracias. No, gracias Valentina. Yo también lamento que no puedas acompañarnos. Tu pregunta es muy interesante. Pero entiendo que teniendo presente que el próximo domingo son las elecciones parlamentarias en Colombia, y no solamente las elecciones parlamentarias, sino también las elecciones primarias de las tres grandes coaliciones, pues tu atención esté puesta donde debe estar puesta, ¿no? Lo prioritario es lo prioritario. Ahora, tú has marcado un hecho muy interesante y es que la alternancia se ha producido en los últimos años en buena parte de los países latinoamericanos. Y este es un fenómeno de alguna manera asociado al fin del superciclo de las commodities al que me refería antes. Entre otras cosas, mientras duró este superciclo, asistimos a lo que podríamos llamar gobiernos largos en América Latina, bien
gobiernos de personas, caso de Hugo Chávez, caso de Evo Morales, caso de Rafael Correa, gobiernos largos de matrimonios, ahí estaban los Kirchner, por ejemplo, primero Néstor y después Cristina, gobiernos largos de partidos, caso de la Concertación en Chile, caso de el PT en Brasil, caso de el Frente Amplio en Uruguay. Pero esto se acabó y asistimos a ese proceso que mencionaba sobre la alternancia. Es decir, los partidos en oposición reemplazaban a los partidos en el gobierno. En este momento, el peso del voto de castigo sigue vigente y por lo tanto va a ser difícil que muchos de los gobiernos actualmente en ejercicio se prolonguen. Y esto evidentemente va a condicionar el futuro de los liderazgos. Pero este futuro también está condicionado por otros elementos. Por ejemplo, un caso importante para analizar es el de Bolivia. Recientemente, el ex vicepresidente Álvaro García Linera expresaba su preocupación por la fragmentación de los liderazgos dentro del MAS y la posibilidad de que el MAS llegue fracturado a las próximas elecciones presidenciales del país. Una fractura que estaría dada entre, por un lado, Evo Morales al frente de los movimientos sociales que sostienen al MAS, y por otro lado, por la dupla que forman Arce, el presidente, y David Choquehuanca, el vicepresidente, que es un vicepresidente claramente de origen indígena y que está enfrentado con Evo Morales. ¿Qué puede pasar en el país y sobre todo qué puede pasar en el país si el MAS se fractura? Con lo tanto, las posibilidades de retener el poder serían mucho más limitadas. El otro caso a analizar es el de México. En México ya hemos cruzado el ecuador del sexenio. En la época del PRI, es decir, cuando un presidente del PRI sucedía a otro presidente del PRI y otro presidente del PRI sucedía al anterior, lo que marcaba la continuidad del régimen era el largo dedo del presidente. Era el dedo del presidente el que seleccionaba a su sucesor, al que seleccionaba al próximo candidato del PRI que iba a ser el sucesor por el designado. Pero lo interesante era que si bien el régimen estaba marcado por el predominio del PRI y que la presidencia mexicana es lo más parecido a una monarquía, aunque republicana, sin embargo, una vez que terminaba el sexenio, el presidente mexicano daba no uno, sino 3 pasos al costado y desaparecía prácticamente de la escena pública. La pregunta es, ¿qué va a ocurrir con Morena? ¿Qué va a ocurrir con López Obrador? Primero porque no estamos frente a un sistema hegemónico como era el del PRI. Es verdad que el peso de Morena en este momento es decisivo, pero en buena medida es decisivo no tanto por el aparato del partido, sino por el liderazgo de López Obrador.
Y esto es una clara diferencia con el PRI, si bien López Obrador viene del PRI. Pero el PRI pudo subsistir a la victoria de Fox, de Vicente Fox, porque tenía una estructura territorial muy aceitada, muy potente. Y esto no lo tiene Morena. Es verdad que Morena tiene u ostenta la mayor cantidad de las gobernaciones del país, pero no tiene esa estructura territorial que tenía el PRI. Y por lo tanto, ¿qué pasará cuando López Obrador comience a manifestarse como o bajo el síndrome del pato cojo? Es decir, ¿podrá el largo dedo de López Obrador designar a su sucesor? Eso por supuesto que sí, es decir, la voluntad de López Obrador va a estar claramente presente en el momento de tener que elegir entre Claudia Sheinbaum, la regidora de la Ciudad de México, y Marcelo Ebrard, el actual secretario de Relaciones Exteriores, o algún tercero en discordia. Antes se hablaba de los tapados. Veremos si hay algún tapado en la política mexicana en relación con el futuro, el sucesor o sucesora de López Obrador. Pero no hay que olvidar también cuál es la capacidad o cuál podría ser la capacidad de la oposición de unificarse, y ahí ha habido algunos intentos por parte del PAN, del PRI, inclusive del PRD, de alcanzar candidaturas convergentes entre estas tres fuerzas. Hay otros ensayos también de aglutinar a fuerzas opositoras, pero habrá que ver qué es lo que ocurre. Todavía quedan 2 años y medio, menos de 2 años y medio para la próxima elección, y habrá que ver qué se produce. De todas maneras, y en relación con una pregunta anterior sobre si iba a haber continuidad entre las políticas populistas de Morena y de López Obrador, o la opción de elección de una candidatura más de centro-izquierda, yo creo que no, que en todo caso la candidatura que pueda oponerse a Morena va a ser una candidatura más de centro-derecha, centro, que de centro-izquierda. En alguna parte, no sé si es un sueño húmedo del PRI o realmente tiene algo detrás, pero yo hasta llegué a escuchar que en caso de que López Obrador señale a la alcaldesa de Ciudad de México como su sucesora, que se podía plantear Va por México llevar al canciller como el candidato de la fórmula PRI-PAN-PRD. No sé qué opciones le ve. Podría ser. El problema es, bueno, ahí qué tipo de pactos se llegue, ¿no? Es decir, la ambición por el poder, la erótica del poder, ya sabemos cuánto peso tiene, cuán atractiva es. El tema de fondo es si solo con el PRI basta para que Ebrard tenga opciones, o es necesario que esa candidatura sea apoyada también por el PAN, ¿no? El PRD, por supuesto que la apoyaría, pero habría que ver si el PAN está en condiciones de apoyar a Marcelo Ebrard como candidato, ¿no? Y entre otras cuestiones también habrá que ver qué es lo que dicen las encuestas llegado el momento, ¿no? Es decir, y desde esa perspectiva, todos ustedes como consultores políticos, pues conocen perfectamente cuál es el peso y la capacidad de las encuestas para apalancar liderazgos y promover candidatos, ¿no? Mira, justo llegamos, Dr. Malamo, como había prometido, 1 hora de live, fuimos muy justito del tiempo. Te quería decir muchas gracias, de verdad. O sea, hay mucho conocimiento, hay mucho que hablar. No sé si Matías quiere agradecer o Antón o JP. No, obvio. Muchas gracias, Carlos, por tu tiempo.
son este tipo de charlas y de personas en las que, como bien decimos acá en Argentina, están más para un buen asado y un vino de por medio y pegarle hasta altas horas de la noche. La verdad que Matías, JP, Antón, ha sido un verdadero gusto, un placer estar con todos ustedes esta noche.